Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. En un mundo donde el deporte trasciende el juego, donde cada historia tiene un héroe, un villano y una meta por conquistar, llega un espacio deportivo diferente. La Meta, con Joan Prats. Un podcast que no sigue la inmediatez, sino que se detiene a analizar. Un lugar donde el motor ruge, el balón rueda y la emoción no tiene límites. Aquí, en La Meta, exploramos más allá de los titulares. Desde los circuitos de la Fórmula 1 hasta los campos de fútbol, desde las montañas del ciclismo hasta las leyendas que inspiran generaciones o especulación sobre el negocio del deporte. Presentado por el comunicador deportivo Joan Prats y junto a los mejores analistas deportivos. Anthony Daimiel, ¿qué tal, Anthony? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Bienvenido a La Meta. Muchas gracias. Guille Jiménez, ¿qué pasa, Guille? ¿Cómo estás? ¿Qué Muy tal, buenas. Joan? Aquí, mejor que en brazos. Juanma Castaño, ¿qué tal? Bienvenido a La Meta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Una pasión por contar el deporte como nunca antes lo escuchaste. Cruza La Meta con nosotros y escúchanos en las principales plataformas de podcasting. Con el apoyo de BP. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. A lo largo de la historia, la guerra no solo ha sido una lucha de espadas y flechas, sino también de ingenio. Entre las tácticas más oscuras, inquietantes y a menudo olvidadas, se encuentran los intentos de utilizar enfermedades como armas de destrucción masiva. Aunque hoy conocemos estas prácticas como guerra biológica, siglos antes de entender la existencia de microbios, ya había quienes usaban la enfermedad como un arma. Pero, ¿cuánto de esto es cierto y cuánto ha sido exagerado por el paso del tiempo? Comencemos con un caso emblemático, el sitio de Kaffa, una ciudad comercial en la península de Crimea, en 1347. Las tropas mongolas, comandadas por Jan Janibek, sitiaban la ciudad, una importante plaza comercial controlada por los genoveses. La peste bubónica, la temida muerte negra, asolaba el ejército mongol. Con sus filas diezmadas por la enfermedad, los mongoles idearon un macabro plan. Según los relatos de la época, utilizaron catapultas para lanzar cadáveres infectados por la peste al interior de las murallas. La estrategia era tan aterradora como efectiva. Las enfermedades no entendían de murallas ni de ejércitos y pronto la peste comenzó a propagarse entre los defensores. Aunque esta historia ha sido narrada repetidamente, algunos historiadores se cuestionan si realmente fue una táctica deliberada o si el brote ya estaba presente dentro de la ciudad, facilitado por las ratas y pulgas infectadas que viajaban con los comerciantes. Sin embargo, el relato de Kaffa marcó un precedente sobre cómo la enfermedad podía ser una herramienta más en el campo de batalla. No se trató de un caso aislado. Desde mucho antes, civilizaciones antiguas ya habían entendido el poder devastador de la enfermedad, aunque no comprendieran su causa. En tiempos de los romanos, se cree que los ejércitos contaminaban pozos y fuentes de agua enemigas con cadáveres en descomposición. En algunas regiones de Asia, se usaban animales infectados como caballos muertos para propagar epidemias en las aldeas enemigas. Incluso en la antigüedad, el instinto de supervivencia daba paso a la crueldad de la guerra biológica. Durante la Edad Media, esas tácticas se sofisticaron, al menos dentro de las limitaciones del conocimiento de la época. Los asedios, una práctica común en ese entonces, se convirtieron en el escenario ideal para este tipo de estrategias. Un ejército sitiado, encerrado dentro de las murallas de su ciudad, dependía de un suministro constante de agua y comida. Contaminar estos recursos era una sentencia de muerte lenta pero segura. Los relatos medievales describen cómo los defensores de castillos encontraban restos de animales muertos arrojados deliberadamente en sus pozos, un acto de sabotaje que podía condenar a toda la población al sufrimiento. Sin embargo, ¿qué tan efectivas eran realmente estas prácticas? Aquí entra en juego el papel del azar. Muchas veces, la propagación de una enfermedad era más una cuestión de suerte que de planificación. Las condiciones insalubres, la acumulación de cadáveres y la falta de higiene durante los asedios hacían que las enfermedades se propagaran por sí solas.
sin necesidad de un empujón estratégico. En otras palabras, los intentos de guerra biológica de la Edad Media eran, en gran medida, juegos de ruleta macabra donde el éxito dependía tanto de la superstición como de la biología. A pesar de estas limitaciones, algunos casos fueron especialmente efectivos, al menos desde el punto de vista táctico. Además del sitio de caza, se habla de episodios en los Balcanes donde los ejércitos dejaban atrás a prisioneros enfermos, sabiendo que, al ser liberados, llevarían la enfermedad consigo al territorio enemigo. También hay registros de ejércitos que esparcían ropa contaminada con enfermedades entre las poblaciones civiles, aunque la eficacia de estas tácticas sigue siendo motivo de debate entre los expertos. Pero no todo fueron éxitos. La falta de comprensión sobre cómo se transmitían las enfermedades también llevaba a que las tácticas fallaran o incluso se volvieran en contra de quienes las utilizaban. Los ejércitos que arrojaban cadáveres al agua enemiga no siempre comprendían que el viento, el contacto accidental o el propio flujo del agua podían llevar la enfermedad de regreso a ellos. En este sentido, la guerra biológica medieval era un arma de doble filo, donde la línea entre el ataque y el desastre propio era peligrosamente fina. Entonces, ¿cómo debemos entender estas historias? En gran medida, son un reflejo de la desesperación humana en tiempos de conflicto. La falta de tecnología, la superstición y la brutalidad de la guerra medieval empujaron a los ejércitos a usar cualquier herramienta a su disposición, incluso las enfermedades. Aunque los relatos históricos pueden estar influidos por el miedo y la exageración, también son un testimonio de la inventiva y a veces la crueldad humana. En última instancia, la guerra biológica en la Edad Media nos muestra cómo la humanidad ha intentado usar las fuerzas de la naturaleza como armas, incluso cuando no las comprendía del todo. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Upcast.